Entonces, la primera es el análisis de peligros en el proceso. ¿Qué debo hacer para lograrlo? Hay que analizar sistemáticamente cada etapa del proceso. Para eso, bueno, los sistemas de gestión, el HACCP nos dice, hay 5 principios previos. En esas etapas preliminares hay que analizar las etapas del proceso. Y para hacerlo, necesito hacer mi diagrama de proceso y validarlo en planta. Aquí ya dan por hecho que ya tienes el diagrama elaborado y ya lo validaste, ya el equipo HACCP hizo el recorrido para poder analizar en cada etapa del proceso qué peligros pueden estar presentes. En un primer ejercicio tomamos todos los peligros que pudieran estar presentes, que razonablemente pueden estar presentes. Pero nos vamos a enfocar, para determinar puntos críticos, nos vamos a enfocar únicamente en aquellos peligros que sean significativos para mi proceso. Todos los demás peligros pueden estar presentes, pero los estamos controlando, recuerden, con buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene y prerequisitos generales para controlar y prevenir la mayoría de los peligros que pudieran estar presentes. Así me quedo solo con los peligros significativos en ciertas etapas del proceso, ya no con todos. Entonces debo identificar de mi etapa de procesos, en mi diagrama, aquella fase en la que el control es esencial, en donde si el control no se lleva a cabo, el peligro está presente, el peligro es significativo, ahorita vemos qué significa eso, y por lo tanto, si no lo controlo a niveles aceptables, el alimento deja de ser seguro. El alimento es no inocuo. Esa fase de proceso necesita un control. El control es esencial. Hay que identificar esa etapa de proceso y tomar en cuenta que si la desviación, si hay una desviación o falla en esa etapa, ya no tengo otra barrera, otra medida de control. Por lo tanto, el alimento no es inocuo. En esa etapa de proceso que yo haya identificado, hay que delimitar, definir claramente límites críticos, medibles o observables, para poder estarlos monitoreando y poder controlar y garantizar que el peligro está bajo control. Como un ejemplo, podríamos mencionar, por ejemplo, la fabricación de una pasta de lasaña, ¿no? Aprovechando que ya es hora y algunos tendrán hambre. La fabricación de pasta de lasaña. Hay muchas etapas del proceso. Tengo mi diagrama, ya lo fuimos revisando, ya lo validó el equipo HACCP y sabemos que este diagrama es el correcto. Pero no todas las etapas son críticas. La mayoría de las etapas pues son puntos de control en donde puedo yo estar monitoreando cuestiones de calidad, cuestiones de apariencia y de textura y de sabor, pero hay una etapa que se vuelve crítica para controlar el peligro. Pongamos el ejemplo, ¿verdad? En esta pasta de lasaña, el peligro identificado es la presencia de patógenos como la salmonela. ¿Por qué? Bueno, en la receta de una pasta de lasaña se utiliza huevo y se utiliza queso. Y por estos ingredientes, en esta etapa de proceso, la salmonela puede estar presente. Tengo mis diferentes procesos, mis diferentes etapas, pero veo que en la recepción, en el almacenamiento, en distribución, en la preparación incluso donde mezclo mis ingredientes y mi salsa y mi queso,
son puntos de control en donde controlo, decíamos, aspectos de calidad. Pero el peligro puede permanecer todavía hasta este punto. Y en esta etapa de proceso identifico que el peligro puede estar presente. El peligro es significativo porque Salmonella es un patógeno que causa enfermedades graves, diarreas y a veces la muerte. Mi punto crítico de control en este caso es la etapa de cocción. Y el límite crítico que establezco es la temperatura del horno, que debe de alcanzar una temperatura mínima mayor de 65 grados para garantizar que voy a matar la salmonela. En este caso, el horno tiene una banda transportadora, entonces ajusto también la velocidad de la cinta para que el tiempo de permanencia de la pasta sea suficiente para que la pasta alcance los 65 grados y tenga un tiempo de residencia adecuado que permita matar a la bacteria. Entonces vean, el punto crítico no es la temperatura, el punto crítico es la etapa de cocción en el horno. Y el límite crítico es la temperatura específica y el tiempo específico de residencia. Estos se aplican en esa etapa de proceso. Tengo una frase que quiero que apuntes y es una clave que te quiero dar. Cuando analices tu proceso, tus etapas, no te saltes ninguna etapa para que no te saltes ningún peligro. Muchas veces, al saltarnos etapas que no consideramos que son importantes, no estamos considerando peligros que pudieran estar presentes en esa etapa en particular. Así que mi recomendación, mi consejo, al analizar tus diagramas de flujo, no te saltes ninguna etapa para que no te saltes ningún peligro. La segunda metodología que vamos a ver, la evaluación de riesgos. ¿A qué se refiere? Bueno, es una etapa fundamental también, es otro principio de inocuidad, en donde hay que evaluar cada peligro con base a su probabilidad de que ocurra, pero también evaluar la gravedad del daño que causa. La probabilidad de que ocurra y la gravedad del daño son dos factores que tengo que analizar. Los peligros significativos requieren medidas de control específicas. ¿Y cómo sé que el peligro es significativo? Evaluando su riesgo, la probabilidad de que ocurra y la gravedad del daño que causa. De esta manera, voy a caracterizar mis medidas de control. Si son prerequisitos generales y estoy controlando peligros de forma general para garantizar el ambiente de mis procesos, eso ya lo tomo en cuenta, pero ahí no hay peligros significativos. Aquellos que sean significativos ya requieren medidas de control específicas, como prerequisitos operativos o puntos críticos de control. ¿Qué criterios puedo usar para hacer esta evaluación? Muy importante, toma nota. Hay que usar criterios de probabilidad basados en ciencia. Yo te recomiendo que los numeres del 1 al 4 y le pongas un 4, el valor 4, si el peligro es frecuente. Aquel peligro que, por ejemplo, es inherente a las materias primas o inherente a tu proceso. Con gran frecuencia se presenta salmonela en los huevos. Ponle un 4. Ponle un 3 si es probable que ocurra. Ha ocurrido quizá más de una vez y hay reportes en la literatura. Es probable que ocurra. Ponle un 3. La probabilidad baja, entonces puede ocurrir. Ha ocurrido una sola vez en el pasado y hay muy pocos casos reportados. Es más esporádico.
Hay empresas que dicen, aquí nunca ha pasado. Bueno, pero puede ocurrir. Ponle un 2. Y definitivamente ponle un 1 cuando la probabilidad de que ocurra es remota. Nunca nos ha pasado, no existen casos reportados, nadie se ha enfermado, no tengo quejas de cliente y en la literatura o en empresas similares no reportan peligros. Bueno, la probabilidad es muy remota. Ponle un 1. Estos criterios deben basarse en ciencia, debe haber un respaldo en base a que decidiste que sea frecuente, probable o remoto. Y los criterios de gravedad del daño o de severidad del daño, también ponle un 4 si la severidad del daño es alta. Esto significaría causa efectos adversos a la salud, daña la salud de mi cliente, incluso puede causar la muerte. Entonces, el criterio es ponle un 4. La severidad es alta. Ponle un 3 cuando la severidad es media. Consecuencias temporales y médicamente reversibles. O sea, la gente puede ser que se enferme, pero en 2, 3 días sale adelante. Ponle que es una gravedad media. La gravedad es baja o la severidad es baja si hay un efecto leve a la salud o solo puede ocasionar quejas de cliente. Aquí, por ejemplo, yo utilizaría para los peligros físicos. La gravedad es baja, el efecto es leve para la salud, a veces solo es, te rompiste un diente, una muela, hay cierta escoriación en la lengua, en el paladar, en la garganta, y sin duda va a ocasionar quejas de cliente. Y la probabilidad sería insignificante si de plano no existen consecuencias a la salud, no daña la salud del cliente, no hay casos reportados. Aquí entonces es insignificante la severidad. Con estos números y basados en estos criterios claramente definidos, ya nada más queda hacer una matriz y multiplicar los números. Hago una tabla para frecuente, probable, puede ocurrir o es remota la probabilidad de que pase. 4, 3, 2, 1. Y la severidad del daño que causa. 4, 3, 2, 1. Las severidades bajitas o muy remotas, insignificantes, 1 por 1 da 1. Eso ya ni lo tomes en cuenta. No deberías ni siquiera mencionarlo en tu programa HACCP. El peligro es insignificante. La probabilidad es muy remota. Sin embargo, a partir del 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, empezamos a ver cómo crece. Algunos serán definidos como prerequisitos generales, porque no son significativos y es todo lo verde. Pero ya cuando la probabilidad es media o es alta, empezamos a tener cantidades mayores. Y ahí vale la pena en los 6 y en los 8 establecer medidas de control porque el peligro es significativo. Puede ser que tus medidas de control sean prerequisitos operativos muy específicos contra un peligro significativo muy específico en una etapa de proceso en particular. Y aquellos en donde la probabilidad es alta o muy frecuente, definitivamente se convertirán en puntos críticos de control contra un peligro significativo en una etapa del proceso.